Bendecidos. Somos el Ministerio de Enseñanza Rema. Y desde Barranquilla, Colombia, les invito a que consideren este mensaje que es el número 11 de la serie Resiliencia. Es el mensaje más explícito que yo he recibido. Y en realidad pasé desde las 6 de la mañana trabajando en la síntesis. Y como a las 4 de la tarde yo le dije a Felicidad, porque yo después de almuerzo me quedé aquí, le dije a Felicidad, falta algo. Y dije, no, voy a seguir trabajando allá en la habitación. Y lo que Dios me dio, un complemento, bendito sea Dios, de lo cual debemos estar agradecidos. Entonces hoy no solamente voy a predicar, voy a enseñar, voy a ser didáctico, hay bastante lectura y lo voy a hacer sin correr. De manera que si usted no trajo plata para el taxi, pues debe irse de una vez, porque voy a terminar como a las 9 de la noche. ¿Ok? Resiliencia 11. El juicio contra los que defraudan el salario del jornalero. Hay un juicio. Y precisamente ese juicio es una crisis. Y en todas las crisis, Dios nos ha dado la capacidad de hacer resiliencias. En todas las crisis. Y precisamente cuando las crisis son producidas por Dios, el mismo Dios nos da la fórmula para salir de la crisis. Así que este es un mensaje en el cual debemos deleitarnos. Y realmente yo públicamente le ruego a Dios para que las personas que están aquí presentes y las que logren escuchar este mensaje, por favor, entiende. Y yo quiero recordarte que el Salmo 111, en su versículo 10, dice que el buen entendimiento lo tienen todos los que ponen en práctica el mandamiento. Pon en práctica lo que Dios te dice. Haz la tarea. Haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Porque en este ministerio se te ha enseñado de la A a la Z, del alfa a la omega y del número 1 al 8 acostado. ¿Sabes qué es ese número, verdad? El infinito. Ok. El juicio contra los que defraudan el evangelio. Voy a leerles prácticamente cómo fui acomodando lo que les escribí en la enseñanza pasada sobre resiliencia. La capacidad de adaptación que tenemos nosotros para resistir a un agente perturbador o resistir un estado o una situación de adversidad, de aflicciones. Lo podemos definir también como la capacidad de recuperar nuestro estado normal o inicial después de haber superado la perturbación o adversidad a la que habíamos estado sometidos. Es decir, que la resiliencia, cuando tú la utilizas, es porque vas a salir victorioso de cualquier situación, cualquier crisis. Llámese una dolencia, una enfermedad, una situación de necesidades, una calamidad doméstica, la enfermedad de tuya o de un ser querido, o incluso la muerte de un ser querido para poderla superar. También puede ser en la parte financiera, que el mensaje de hoy apunta más ahí, a la parte financiera. Pero la resiliencia en cualquier situación de adversidad, de aflicción, de enfermedad, de dolencias,
de acciones, de los fenómenos de la naturaleza, de acciones del sistema religioso, de acciones del sistema del mundo, el ser atracado, el ser robado, ¿verdad? Nosotros tenemos un hermano que lo atracaron hace un par de semanas, que debía estar haciendo resiliencia. ¿Se le llamó? Ah, él se encargó de traerlo, pues seguro que se lo olvidó. Entonces, mira, nosotros somos personas que fuimos preparados por Dios, capacitados por Dios, y estamos siendo en este momento, y desde que Dios comienza a hablar con nosotros, a capacitarnos, uno, para que nos vaya bien, y dos, para que cuando fallemos y Dios nos discipline, podamos salir de esa disciplina triunfante. Porque el propósito de Dios no es disciplinarnos, no es castigarnos. El propósito de Dios es que resolvamos todas las situaciones. ¿Yo me explico? Amén. Ok. Voy a comenzar la lectura en Malaquías capítulo 1, perdón, Malaquías capítulo 3, los versículos 1 y 2. Después nos pegamos ahí en Mateo 4, del 1 al 11, y regresamos a Malaquías 3, y entonces sí nos vamos hasta el versículo 11 o 12, creo. Ok. Malaquías escribe. Dios es el que le dictó a Malaquías lo que está escrito aquí. Entonces Dios le dice a Malaquías, escribe así, he aquí yo, Dios, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ahí hay punto y coma, para mostrarle que de ahí en adelante no va a seguir hablando de Juan el Bautista, que es el que Dios envió para que abriera el camino a su hijo, ¿verdad? Y vendrá súbitamente a su templo. Sí, el que iba a venir era Cristo, pero Cristo debía encontrar un templo. Y ese templo tenía un nombre. ¿Cómo se llama el templo? Jesús. Destruyan este templo, dijo Cristo. Maten a Jesús, que al tercer día yo se lo resucito. Eso no es fácil. Que el sistema religioso te lo pueda enseñar, porque ellos no lo entienden. Ellos creen que Cristo y Jesús es lo mismo. Incluso yo recuerdo, cuando yo hice mi instituto bíblico, 5 años, me enseñaron de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero a mí en la matemática nunca me dio. Porque en un litro de leche no pueden caber 2 litros. Y eso me quedó hasta que en Juan 17 yo leí cuando Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y conozcan a Jesucristo al que tú has enviado, ¿verdad? Y entonces, Cristo Jesús está hablando de Jesucristo, que todavía no aparecía, porque él tenía que aparecer después de la muerte y resurrección de Jesús. Porque al que se le dio el nombre, que es sobre todo nombre, es a Jesús. El que se le dio el nombre, que es sobre todo nombre, es a Jesús. A Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre y dijo, de ahora en adelante te vas a llamar Jesucristo. Porque así como Cristo estuvo en ti por 3 años y medio, ahora Cristo está contigo permanentemente. Entonces antes era Cristo Jesús, ahora es Jesucristo. Él volvió a volver a ser lo que era, espíritu, con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. ¿Ustedes entendieron eso? Porque ustedes tienen la capacidad para entenderlo, porque yo les he enseñado todo lo que está atrás de eso, ¿verdad? Una persona que me escucha por primera vez dice, voy a apagar el radio. Ah, no, que no estamos por radio, ¿verdad? Voy a quitar ese canal porque ese señor habla unas cosas que yo no entiendo.
Y es verdad, ¿cómo va a entender esto una persona que me escuche por primera vez? Dice, este es un loco. ¿Eh? Ok. Y el ángel del pacto pues se está refiriendo ya a Cristo Jesús, porque el que derrama la sangre no es Cristo, es Jesús. A quien desean ustedes. Aquí viene. 400 años después se cumplió eso. Vino Cristo, vivió en Jesús, ¿verdad? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ese fuego purificador, pues cuando Juan el Bautista dijo, hombre, a la verdad, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero mi primo, el hijo de María, el que parió María, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, que el fuego, así como lo contiene la palabra, también el Espíritu lo contiene. Y ese mismo Espíritu, en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, narra perfectamente que en el capítulo 3, Jesús acaba de recibir a Cristo. Jesús acaba de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí lo narra Mateo en el capítulo 3. Y cuando comienza el capítulo 4 dice, Jesús, vamos a leerle ahí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, lo llevó a una candela. Lo llevó al desierto. Pastor, sí, porque en el desierto estaba el diablo. No, el diablo iba con él. Él lo llevaba. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito para ser tentado. Mira, la resiliencia indica resistencia. Resistirnos a aquello que quiere agredirnos. Por eso usted nunca tire la toalla. Usted busque la manera que Dios, el Dios de paz, haga en usted. Que el Dios de paz lo haga apto para toda buena obra. Que el Dios de paz, mira, te voy a tutear, tutéame, así es. Tutéame. El Dios de paz te hace apto para que hagas la voluntad de Dios. Sabroso aprender riéndose, ¿verdad? ¿Cierto, Jorge? El Dios de paz te hace apto para que hagas la voluntad de Dios, para que hagas todo lo que te corresponde hacer aquí en esta tierra. En esta tierra. Para ser tentado por el diablo. No te voy a seguir leyendo, te voy a decir, fue tentado en 3 ocasiones. Primero, lo tentó con la comida. Porque tener 40 días sin comer. Y si él comía, él iba en contra de la razón por la cual el Espíritu lo llevó al desierto. Si él hacía eso, lo que en ese momento el maligno le estaba proponiendo, él hubiera, bueno, dice el Espíritu Santo, yo me voy, ¿qué voy a hacer si ya él hizo lo que le dio la gana a él? Yo lo traje de aquí para que hiciera resiliencia. Y la resiliencia es cuando tú combates también las tentaciones. Claro, resiste, combate. Yo te lo escribí ahí. Ahí lo tienes. Y te lo repetí varias veces. Entonces la resiliencia consiste en combatir el pecado, ¿verdad? Las tentaciones. Número 2, lo tentó con su propia vida. Porque fíjate que dice que lo llevó a lo más alto del templo en Jerusalén.
Pastor, pero él salió del desierto. Él nunca salió del desierto, que era la idea, que lo que le llegaba allí en la mente en ese momento, de un hombre que tenía 40 días con sus respectivas noches sin comer. Cualquiera lo dice facilito. Cualquiera lo dice facilito, como cualquiera dice, no, es que Jesús le dieron 40 azotes, sí. ¿Por qué no pide que te den a ti 10 siquiera? ¿Verdad? Entonces, lo tentó con su propia vida. O sea, en ese momento él dijo, oye, si esto que viene así es tan fuerte, yo prefiero quitarme la vida. Y número 3, lo tentó con poder y riqueza. Usted piense, ¿será que tú soportas la tercera? Que te tienten así con poder y riqueza. ¿Mm? Piensa. Rodo, que se te aparezca una rubia, ojos verdes, que te hable en inglés, inmensa. Y te diga, Rodo, te llevo a vivir a los Estados Unidos. Te doy todo lo que tú quieras. Cuando hay billetes desaparecen los colores y los sabores. Mira, te voy a dar todo, te voy a dar toda la riqueza que quieras. Mira, nunca se te va a acabar el dinero. ¿Verdad? Ni Betsy tiene tanto dinero como ella. ¿Eh? ¿Te llama la atención? ¿Tú crees que tú resistas esa tentación? Mejor no, mejor quédate callado. Sí, exactamente. Es para que nosotros nos demos cuenta que aquí en medio de pronto una charla amena, nos demos cuenta realmente las 3 tentaciones, de las tantas tentaciones de las que Jesús fue sometido. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él sabe lo que es una tentación. Ok, regresemos entonces ahora al versículo 3 de Malaquías. No, vamos a enlazarlo con el versículo 2 entonces. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué venía a hacer Él? De acuerdo a lo que Malaquías está diciendo, escucha. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Rafa, tú debes saber eso de afinar, de limpiar, de limpiar el oro, la plata, ¿verdad? Porque, mira la razón por la cual Él inicialmente vino. Limpiará a los hijos de Leví. ¿Qué era lo que los hijos de Leví ejercían? Diga, sacerdocio. ¿Te acuerdas de Ezequiel 22, 26? Vino a limpiar los sacerdotes que violaban la ley. Vino a limpiar los sacerdotes que contaminaron los santuarios. Mira, yo le digo algo. Yo no tengo manera de agradecerle a Dios como Él me dicta el mensaje y me lleva a que yo encuentre allí lo que Él quiere mostrarme. Porque yo no tenía idea de que esto que venía se necesitaba por algo. Por algo se mencionaron las citas anteriores. O sea, yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Por aquellos sacerdotes, Él vino a afinar a aquellos sacerdotes que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Y sobre aquellos príncipes, ¿te acuerdas? Que derramaron la sangre para destruir las almas y mira, para obtener ganancias. Pregunto, ¿eso lo vemos hoy? Es lo que más se ve. Es lo que más se ve. Yo no estoy hablando de los pastores ni de los apóstoles. Yo estoy hablando de un sistema que sangra a la iglesia.
le quitan diezmos, ofrendas y no sé cuántas ofrendas más y le ofrecen algo que nunca lo van a tener. Porque mientras no se conozca esto y mientras, escucha, mientras tú no hagas como Dios te dice, no esperes recibir lo que Él te promete. O sea, tú no esperes que 2 más 2 te dé 8 porque tú no sabes sumar. Tú no esperes que las cosas te salgan como a ti te parece cuando tú estás tratando con las cosas de Dios. Entonces, a eso venía Él. Y dice, los afinará como oro y como plata y traerán ofrenda de justicia. Que esto es lo que debían hacer los sacerdotes en aquel tiempo y lo que debemos hacer los ministros en este tiempo. Ofrendas de justicia. ¿Tú sabes cuáles son las ofrendas de justicia? Agradecimiento a Dios por los diezmos y las ofrendas que ustedes traen. Orar a Dios por ustedes. Acciones de gracias por los dineros que ustedes traen. Mira, Hebreos 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Y hay gente que ni le gusta alabar a Dios. Y ese sacrificio de alabanza es tanto del que da como del que recibe. El que da para que usted muestre su gratitud hacia Dios. Y el que recibe mostrando mi gratitud hacia Dios. Porque ese dinero que ustedes dan es algo que eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie y ahorita le voy a recordar la expresión que Pablo utilizó. Pedro dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, que yo oficio como sacerdote por ustedes, pero cada uno de ustedes oficia como sacerdote en su casa. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios? Yo me voy a rodar por aquí, la cámara que sí me siga. ¿Cuáles son esos sacrificios? Cuando tú lees lo que Dios te habló, ese es un sacrificio. Ahí hay resiliencia. Porque tú sabes que tú oras para atraer. Tú oras para atraer las cosas que Dios te ha prometido. Y si tú no lees, tú no vas a poder orar. Y si tú no lees, tú no vas a poder meditar. Y la meditación es en tu mente. Que tú no necesitas estar en un lugar especial para meditar. Tú puedes ir meditando mientras vas conduciendo tu vehículo. Tú puedes meditar mientras vas en un bus. Aunque hay personas que salen y como que dejan el cerebro. Pero tú puedes meditar. Tú para meditar no necesitas estar encerrado en un lugar. ¿Ves? Eso que acabo de decir es una broma. Pero cuando tú sabes que hay un ejercicio donde tú le permites que Dios se manifieste en tu vida, que hay un ejercicio que te permite a ti expresar a Cristo, y no lo haces, ¿cuáles son esos sacrificios entonces espirituales? Cuando ya tú sacaste un diezmo, sacaste una ofrenda, llevaste una hierba provechosa y tú sabes que tienes que orar, meditar en eso para que puedas llamar las cosas que no son como si fuesen, para que puedas atraer aquellas cosas que ya Dios te dio. Porque Dios utiliza a Pedro para decir, todas las cosas
que pertenecen a la vida, oye, y a la piedad, fíjate tú. Mira qué coincidencia. A la vida y a la piedad. A la doctrina que es conforme a la piedad. Al misterio de la piedad. Al ejercicio para la piedad. Todas esas cosas te han sido dadas por el divino poder de Dios. Ya te las dieron. Pero tienes que atraerlas. Y no la vas a traer dando gritos. ¡Dinero, ve! Porque no es así. La vas a traer con las mismas palabras que Dios te enseñó. Y por eso, pues, es que la gente le cuesta trabajo progresar. Entonces a la gente le cuesta trabajo dejar de vivir o buscar el dinero conforme al sistema del mundo. Porque no existen sacrificios espirituales. Y Pablo en 2 Corintios 9, versículo 10 al 15. Pablo sí te describe lo que yo no quise decirte hace un rato. Gracias por nuestro camarógrafo que con una sola cámara se defiende como si tuviéramos 10. Claro, le da bombo al camarógrafo porque es el hijo. Segunda a los Corintios 9, versículo 10, esto tú te lo sabes. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla que tú siembras. Y aumentará los frutos de tu justicia por haber abundado para toda buena obra. ¿Para qué? Para enriquecerte en todo. Para toda liberalidad. Ahora escucha esto. El que está escribiendo es Pablo. Entonces Pablo no es el que da diezmo, Pablo es el que lo recibe. Entonces Pablo dice, la cual, esa liberalidad de ustedes, produce por medio de nosotros los predicadores, acciones de gracias a Dios. Agradecer a Dios por lo que tú das. Agradecer a Dios por lo que tú vas a recibir. Miren ustedes lo complejo que es esto, pero lo práctico y lo sabroso que es. Aprender de Dios. Entonces dice en el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los predicadores les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Acciones de gracias a Dios de parte de ustedes y de parte del ministro. Eso se llama unanimidad. Eso se llama atraer lo que ustedes y yo necesitamos. Lo que todo ministerio necesita, sin tener que robarle la plata a nadie. Sin tener que matar el alma de la gente. Sin buscar ganancias deshonestas. Y esto sale de Malaquías. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios el que da y el que recibe. Por la obediencia que profesan al Evangelio, la obediencia que a mí me corresponde y la obediencia que a ti te corresponde. Y por la liberalidad de la contribución de ellos, de ustedes y para todos. Asimismo, la oración de ellos, los ministros, los predicadores, por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Entonces, eso que no le quise decir ahorita es lo que Pablo dice. Gracias a Dios por este don inefable. Es ese regalo que Dios nos da, pero tenemos que hacerlo como Él dice. No solamente dar, sino orar, meditar para atraer lo que Dios promete. Acciones de gracias. O sea que necesitas un tiempo de que tu cerebro deje de pensar en lo que a él le dé la gana. Para que tu cerebro o tu mente piense lo que tú necesitas pensar.
lo que Dios te está enseñando que debes pensar, lo que te conviene pensar. Porque vas a hacer que ¿la qué? Tú sabes que cuando nosotros presentamos a Dios nuestras oraciones, en todo ruego y súplica, ¿qué sucede? Esa. Porque vamos a lograr que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a cuidar nuestros corazones. Que el corazón no piense, no es que no tengo, que no estés pensando, es que no tengo, es que no hay, es que no sé qué hacer, sino que tú pienses, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Por cuanto estoy participando en la predicación del Evangelio, en la razón de que doy para recibir. Y estoy orando, y estoy meditando, y estoy dando gracias a Dios, como si ya lo hubiera recibido. No estoy afanoso. Mira, yo te digo, yo tengo que ponerlo en práctica. Yo no sé tú. Entonces regresamos a Malaquías, perdón, el versículo 4. Y cuando pase eso, será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea, iban a regresar ¿dónde? A su estado inicial, antes de que se corrompieran. Por favor, ¿tú ves resiliencia? Y dice, y vendré a ustedes para juicio. Y seré pronto testigo. Escucha, le estaba hablando ahí a los sacerdotes. Ahora mira para dónde coge. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras. Ay, mi madre, es lo que viene. Y contra los que defraudan en su salario al jornalero. O sea, los que niegan. Realmente algo que vamos a ver aquí que no te lo voy a decir ahora. ¿Verdad? Entonces, en Santiago, hago un paréntesis allí, en Santiago te habla de esto como si estuviera en el tiempo de Malaquías. Dice Santiago, he aquí, clama el jornal de los obreros, o sea, el salario de los obreros está clamando. Esos obreros que han cosechado las tierras de ustedes, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por ustedes. Hoy se da eso. ¿Cuánta gente no paga el salario del predicador? Y quieren que las cosas les salgan bien. Y los clamores de los que habían estado tan entrados en los oídos del Señor de los ejércitos. Mira, hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, hablando Santiago del Señor de los ejércitos, porque está sustentando lo que se escribió anteriormente. En Proverbios 14, el versículo 31 dice, el que oprime al pobre predicador, afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre predicador, honra a Dios. Y en Gálatas 6 usted lo conoce bien. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe ¿de qué? De toda cosa buena, al que lo instruye. Porque si no lo hace, ¿qué está haciendo con el salario del jornalero? Está defraudando. Así como hay obreros fraudulentos, también hay discípulos fraudulentos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Oído, Dios entra a meter a la persona en una crisis que se llama disciplina. O mete a la persona en disciplina, que es una crisis. No para destruirlo, no para arruinarlo, no para enfermarlo, sino como dice Hebreo, para que aprenda, para que participe de la santidad de Dios. Regresamos al versículo 6 de Malaquías.
Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no los he consumido. Porque yo no vine para matarlos a ustedes. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes. Oye, yo le digo a la gente, coño hermano, mira, viniste, comenzó a irte bien, te desordenaste otra vez. La gente es así, ¿sabe por qué, hermano? Porque no son perseverantes. Y a mí me duele incluso, algunas veces no quiero ni hablar porque pareciera que yo les estuviera leyendo lo que va a pasar. Y ya ustedes conocen más de un caso. Se han apartado de mis leyes, no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Hagan resiliencia y superarán la crisis, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando se le dice, oye, que llegaste tarde? No, hermano, usted no sabe. Hermano, que usted, ¿por qué no vino? Oh, no, pastor, si usted entendiera, usted me debe comprender. Mira lo que dice. ¿En qué hemos de volvernos? Descaradito, ¿no? ¿Acaso el hombre puede robarle a Dios? ¿Qué le dijo Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dígamelo usted, ¿en qué está diciendo Dios? A eso fue que vino Jesús, para coger a los levitas y ponerlos en su puesto, a los sacerdotes y ponerlos en su puesto. ¿Y cómo los puso en su puesto? Les habló, les predicó, no entendieron, no recibieron, ¿verdad? Entregó su vida. ¿Y qué pasó con los levitas? Ya no son los sacerdotes. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Ustedes han caído en maldición. Porque ustedes, la nación toda, me ha robado. O sea que ya nadie llevaba nada a los levitas. Entonces los levitas tenían que estarle robando a ellos. ¿Se pueden imaginar la corrupción? Entonces dice Dios, que ya le había dicho, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice, vamos a arreglar el asunto. Hagan resiliencia, consideren, traigan los diezmos. Hay alimento en mi casa. Mira, ¿tú sabes cuánto tiempo Dios cerró su boca? 400 años. Dios no volvió a hablar hasta que no apareció el que Él prometió en el versículo 1 y 2. No volvió a hablar. 400 años sin Dios hablarle al pueblo de Israel. Por eso hay gente que abandona el lugar donde Dios los está ministrando, los está enseñando. Y después, ¿cómo queda? Como ovejas sin pastor. Hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Será que eso es lo que Dios quiere darnos? Mira, Dios te disciplina para que le permitas derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Tú quieres cambiar las cosas tú, pero el Dios de paz es el que te hace apto. Yo llevo 30 años y seguro que hay pastores que se burlarán de mí porque tienen 5 años y tienen una congregación grande, tienen otro local y mira cómo estamos nosotros. Lo que sí tengo mi conciencia tranquila que no te he robado un peso. Incluso, yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo, pero los mensajes que ustedes han recibido valen más que lo que ustedes han dado. A pesar de que
la mayoría de la gente de nuestro ministerio son fieles. Pero estas enseñanzas, yo lo escuché una vez a un buen hombre con un buen cargo en el Instituto Bíblico donde yo estudié allí 5 años, que sacó unos papeles de la Biblia ahí, que los tenía ahí metidos, y los sacó y mostró así. Y no era un hombre vanaglorioso ni nada, un señor, pero dijo, este mensaje vale billete. ¿Ya ves? Sin embargo, yo no utilizo la palabra de Dios para sacarle plata a nadie. Yo utilizo la palabra de Dios para que ustedes tengan dinero. Porque es que si yo te quito el dinero, traiga los diezmos, ladrones, están en maldición, y no te enseño la razón por la cual Dios dijo esto, tú entonces tú no entiendes por qué es que tú tienes que dar tus diezmos. Tú no entiendes por qué Dios te disciplina. Tú no entiendes por qué Dios ahora te está hablando de que hagas resiliencia, de que resistas a todas aquellas cosas malas que te suceden. Que la mayoría de las cosas malas que nos suceden a nosotros son causadas por nosotros mismos. Dios te disciplina para lo que es provechoso. Dios te disciplina para que después de la disciplina venga sobre ti un fruto apacible de justicia. No es el resultado de la resiliencia. No es superar. No es superar las aflicciones para que después te venga un estado de paz, de tranquilidad. Versículo 11. ¿Cómo estamos de tiempo, Jean-Paul? ¿Me quedan cuántos? 5. Ok. Mira lo que sigue diciendo. Después de decir, traiga los diezmos, dice Dios, reprenderé por ti al devorador. ¿Quién es el que no te quiere pagar? Yo lo voy a reprender para que te pague. A mí no me digas que llore. Dios va a reprender a la persona que te debe. Después que tú hagas esto. Y no les destruirá el fruto de la tierra. Mira cómo habían quedado. Por eso es que Dios le dice, ustedes están bajo maldición. Todo lo que siembran se les daña. Todo lo que siembran se les daña. Ni la vid de ustedes será estéril. Estaban las uvas allí, que salían 100 gajos de uva, y después tenían 2 uvas, no, una. Dice, y cuando yo haga eso, todo el mundo te dirá, oye, eres un bienaventurado, eres un bendecido, eres tierra deseable, yo quiero ser como tú. Resiliencia, la capacidad de adaptarnos para poder resistir lo que nos perturbe. Cualquier adversidad, cualquier aflicción, incluso la disciplina de Dios. Resiliencia, la capacidad de recuperar nuestro estado normal, nuestro estado inicial, después de haber superado la perturbación, ¿verdad? Resiliencia, resistencia, resistir, oponerse a la acción o violencia de otro, combatir las pasiones, los deseos, la negligencia, el desorden, la amargura, la gritería, el enojo, la ira, la maledicencia y todas esas cosas. Resiliencia, combatimos eso. Mira, en Cristo Dios nos hizo más que vencedores, bendecidos. Amén.